Don Pablo, buenas tardes. Hola, profe, buenas Está tardes. el lateral izquierdo. En altura. Palacios, insistencia. Hola, profe, buenas tardes. Hola, ¿cómo está Felipe? Bien, bien, ¿y usted? Bien, todo bien, gracias. Bueno, jóvenes, muy buenas tardes. Como es habitual, les doy la cordial bienvenida y el hecho de poder conectarse en este horario que es medio complicado, me imagino para la mayoría, pues ya la mayoría ya estará retomando su trabajo, ya sea a distancia o presencial, donde igual, como es habitual, se hace un poquito como pesado lo que es el horario, pero bueno, son las condiciones de poder sacar esta ingeniería vespertina, ¿ya? Bueno, con respecto a lo que ya pasó, ¿no es cierto?, que es el certamen del día de ayer, lo puede haber encontrado relativamente difícil, relativamente simple o más o menos. Ya yo contabilizo acá más o menos unos 17 azules, ya la nota más alta fue un 80, ya, para que les voy a dar el nombre, pero yo tengo impreso acá, no sé caso se alcanza a ver, las 4 hojas de todo el curso, donde, claro, esto debiera reflejar más o menos lo relacionado con lo que usted dominaba o se había preparado para este certamen, guardando las condiciones también de que tal vez por una cuestión de nervios, de tiempo, del relojito que se va descontando sin saber la pregunta que viene, también eso la verdad es que afecta. Y yo creo que esto ratifica lo que yo indiqué en algún minuto, como lo hice el primer semestre y que me dio buenos resultados, en el sentido de que si todo quedara de forma online, claro, es re cómodo para mí porque el certamen terminó y yo tenía todo revisado. Como usted puede ver, ahí está pregunta por pregunta, ¿no es cierto?, de las 4 hojas, y esta cosa, ¿no es cierto?, es mágica en el sentido de que yo ahí me lavé las manos y dije, estoy listo, ya está todo revisado, es re cómodo. Pero pensando también, chiquillo, en lo que son los estudiantes, es que también se piensa, o por lo menos de mi parte, de que hay un grado de nervio, hay un grado de también, de que a lo mejor hay cosas que no se dominan muy bien por los tiempos en los cuales, ¿no es cierto?, se están realizando las clases, y si bajo un trabajo en equipo, que es una de las competencias sello a nivel institucional, permite, ¿no es cierto?, de que haga de que el más desvalido le pueda ayudar al que, ¿no es cierto?, le pega un poco más, o entre todos, ¿no es cierto?, eh, entre todos puedan, ¿no es cierto?, cooperarse para tener una buena nota. Es por eso que yo he pensado en la evaluación número 2 y 3, en estos trabajos grupales, máximo 4 personas, que de acuerdo a lo que estamos viendo, se van a pedir ahí una resolución de ejercicio con un tiempo disponible, no sé de cuánto, 2 días, 24 horas, una semana, eso no está más o menos visto, pero claro, eso hace de que bajo esa modalidad debe ser tremendamente recuperable lo que es la nota que usted obtuvo, ¿ya? Esto para que no pierda el interés, ¿no es cierto?, y la motivación de poder continuar en esta cosa y sacar esta asignatura lo antes posible, pues, y no retrasarse más de lo que corresponde. Entonces, me gustaría partir compartiendo lo del aula. Déjeme ver por acá, la tengo que colocar en primer plano acá, lo del aula, para poder indicarles, ¿no es cierto?, de lo que realmente sigue. O sea, todo lo que respecta a la unidad 1 y 2 ya es material
entre comillas, pasados, vistos, de toda la parte cinemática, y nos centramos ahora a lo que es la unidad número 3, referente a lo que es movimientos 2, y tiene que ver, ¿no es cierto?, con todo lo referente a lo que es dinámica, ¿ya? La dinámica, como dije alguna vez, se separa en las leyes de Newton, y luego de eso viene el plan B, que corresponde a lo que es trabajo y energía. ¿Hay alguna razón por qué, no es cierto, la dinámica se ataca en términos de las leyes de Newton, que lo queremos justificar, y luego que ya tengamos las leyes de Newton con sus aplicaciones, fuerza de roce y esas cosas, nos tiramos referente a lo que es la parte de trabajo y energía? Yo me imagino que si alguien quiso revisar el certamen de ayer, yo liberé donde dice revisión del intento, porque yo lo había dejado en la cual usted supiera la nota, pero ahora sí que puede revisar que por qué es la alternativa respectiva, donde faltaría tal vez a lo mejor justificar para algunos, si usted lo quiera, pero bueno, después me dice a través de un correíto, profe, sabe que la pregunta número 3 referente a tal cosa no me quedó muy claro por qué, yo no tengo problema, teniendo el tiempo, le respondo a la brevedad para que usted sepa, ¿no es cierto?, esa cosa. Bueno, entonces, como le digo, hay que estar pensando en la segunda evaluación, que es todo lo referente a lo que es dinámica, primero leyes de Newton y sus aplicaciones, y luego la parte de trabajo y energía, ¿ya? Entonces, sin dilatar más, dado que hacemos clase Profe, el miércoles hasta más o menos las 20 horas, continuamos, pero Felipe, ¿me profe, quiere decir algo? sí. No sé si qué le parece a usted o a los compañeros, debido a que ya este día la clase igual es más corta, creo yo, para pasar materia nueva, si pudiésemos revisar el certamen. No, no lo reviso. Entre paréntesis, tú tuviste un 55 para eso, ¿no? Sí. Ya, no, porque como te digo, ahí se van a empezar a descolgar, la gente habitualmente no lo quiere, pero lo que yo hice fue seleccionar, ¿no es cierto? Déjame ir acá, referente a la unidad número 2, donde por acá en el certamen, ya, voy a mostrar un caso, ya, dado que tú fuiste quien me indicó, tú eres Pasalacua, entonces déjame revisar por aquí. Garrido, voy a colocar con apellido, por acá. Torres, González, acá está, ¿ya? Entonces, déjame ver que acaso... Ah, no, pero espérate, déjame devolverme acá. Ya, ahí está, revisión del intento. Yo puse para que ustedes pudieran ver la revisión del intento, donde, ¿no es cierto?, acá usted va a ver la pregunta, dónde se equivocó, cuál era la alternativa, no sé, qué sé yo. Entonces, lo primero es hacer eso, ¿ya? Donde si alguien queda con, no sé, alguna dificultad, no sabe que no me dio, porque hay gente que le gusta rehacer eso y dice, claro, por eso me equivoqué, esta era la alternativa, ni un problema, pero permítame no es cierto, entre comillas, perder el tiempo en esta hora en lo que es la revisión, donde la revisión está acá, ya está acá, usted la tiene que revisar, yo liberé Profe, para que no viera solamente lo correspondiente a lo que es la nota, sino que también la revisión de la respuesta correcta. Si no estuviera claro, me dice después, a vuelta a vacaciones, ya, profe, ¿sabe qué más? Revisemos esta cosa. Pero lo primero que les pido es que se revise esa cosa que está presente ahí. Jorge, ¿algo querías decir tú? Sí, no sé si es a mí o a todos, pero a mí no se me marca cuál opción estuvo correcta y cuál estuvo mal. Solo puedo ver las preguntas y la Ya, que respondí yo. ya, déjame entonces ir acá donde dice unidad número 2. Claro, me pasó lo mismo, yo pensé que era porque lo había visto del Ya, teléfono, ¿no? ustedes están viendo esto, voy a activar lo que es la edición acá, activar edición, para que usted vea que yo lo dejé configurado. Vamos a editar, ajustes, acá en el cuestionario, y acá donde dice opciones de revisión, por acá dice opciones de revisión, le vamos a hacer clic, me imagino, y dice, después de cerrar el cuestionario, revisar los puntos, el intento, ¿ya? Eso debería estarse viendo, pero ¿sabe qué más? Vamos a marcar si fue correcta,
retroalimentación específica, retroalimentación general, respuesta correcta, retroalimentación global, ¿ya? O sea, yo, después de cerrar el certamen, usted tiene la opción de revisión. No sé cómo lo está viendo usted. Yo veo en la cual, ¿no es cierto?, a usted se le está informando cuál es la respuesta correcta, pero dejémoslas todas marcadas para que usted la pueda revisar si lo desea, ¿ya? Donde no tengo ningún problema después con pregunta por pregunta, irle indicando y agarrando la calculadora, haciendo los cálculos respectivos. Pero como le digo, yo primero le pido eso, que usted revise. Qué bueno que me diga de que no tenía chance de poder revisar las preguntas, lo que respondió y cuál era la respuesta correcta. Ahora sí, Ahora sí, profe. lo va a poder ver, ¿ya? No sé acaso alguien ya haya ingresado para que lo pueda ver, Cristian. Sí, profe, ahora sí se puede ver. Ya, perfecto. Esa es la idea. Oye, díganme lo que quiera, porque yo la verdad es que en esas opciones las dejo todas no marcadas para que cuando alguien termine no le transmite información al compañero, ¿ya? Entonces, frente a lo que yo le indiqué a vuelta de las vacaciones, me indica, profe, sabe que quedamos metidos con esta pregunta, ¿ya? Me dice no hay ningún problema, pero yo continúo con la unidad número 3, que se refiere a la parte de movimientos 2 y específicamente lo que es la dinámica de Newton. Lo primero que corresponde es, ¿no es cierto?, las leyes de Newton. Yo voy a abrir eso para que lo partamos comentando. Y la verdad es que a mí me gustaría, ¿no es cierto?, en esta hora que tengo, poder partir con lo que es dinámica de traslación. ¿Por qué? Porque pasado esta semana, va una semana sin clase. La próxima, ¿no es cierto?, es la semana de vacaciones que tienen los estudiantes. Ustedes también tienen vacaciones, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Cuál semana, profe? La próxima semana tienen semana de vacaciones, po. Sí, profe, desde el 19 se Sí, supone que po. no tenemos Entonces, clase. por eso, déjeme avanzar un poco, porque si alguien en la semana de vacaciones quiere avanzar con los contenidos de los ejercicios que aparecen ahí, pueda tener los contenidos, pero toda esta semana para mí es una semana. La segunda viene siendo la de vacaciones. Por lo tanto, no estaríamos retomando esto a la tercera semana y la memoria es frágil, ¿ya? Entonces, bueno, recuerde que la próxima semana por calendario no hay clase, pero están contabilizadas de que no hay que recuperar por el hecho de que estamos terminando por ahí por el mes de enero, ¿ya? Bueno, la Profe, dinámica, dígame, disculpe, una pregunta muy corta del dígame, certamen. dígame. Que pasa que para quedar, lo que pasa es que tengo una duda porque parece que lo puso al revés y lo he revisado el video y ¿Ya? usted me dijo que la aceleración tangencial es la que corresponde al cambio de rapidez de la magnitud en la velocidad, de la velocidad del movimiento circular. Sí, pues la tangencial corresponde a eso. Y, La y en el centrífuga, certamen parece que lo puso al revés. Puso por ejemplo, la centrípeta dice es responsable del cambio de rapidez en el tiempo. lo vamos a Está al revés. revisar, lo vamos a Está al revisar. revés. Lo vamos a revisar, ¿ya? Pero como te digo, ahí sería raro, ¿ya? Pero lo voy a revisar bien porque tengo... Igual le voy a mandar un correo con el pantallazo Bueno, para que... eso, no hay ningún Sí, problema. Y si hay que recalificar eso, se recalifica, ni un problema, ¿ya? ya, profesor. Ok, Disculpe, gracias. ok, está bien. Ya, chiquillo, entonces, la dinámica de traslación es la justificación de las causas del movimiento de los cuerpos a partir de 3 leyes o principios que se denominan las famosas leyes de Newton, ¿ya? Bueno, lo único que dicen las leyes de Newton, que la aceleración no es gratis, sino que es debida a una fuerza resultante. Yo no puedo estar produciendo de la nada lo que es la aceleración, sino que la aceleración va de la mano debido a la fuerza resultante aplicada sobre los cuerpos, ¿ya? Y el tema de las causas del movimiento de los cuerpos queda muy bien definida en términos de 3 leyes o principios, donde pasamos a revisar lo que efectivamente indica. Bueno, la primera ley de Newton o ley de inercia, ¿no es cierto?, que es la primera forma de poder estudiar las causas del movimiento de los cuerpos, habla de que los responsables de generar un movimiento acelerado es una fuerza aplicada distinta de cero. Pero eso se escribe diciendo, todo cuerpo permanecerá en reposo o MRU a menos que una fuerza o interacción actúe sobre él y lo haga acelerar. O sea, yo cuando analizo la fuerza sobre un cuerpo y esta fuerza resultante da cero,
esto implica automáticamente un estado de movimiento que es el MRU, entendiendo el MRU como velocidad cero, es decir, reposo, o velocidad distinta de cero, pero que permanezca constante. Esto es lo que en física se llama la inercia, ¿ya? En el hecho, ¿no es cierto?, más cotidiano, la palabra inercia o decir que un cuerpo está inerte es el hecho de indicar que está muerto y tiene velocidad cero. Pero en física la palabra inerte significa que puede estar con velocidad cero, es decir, reposo, o que tenga velocidad constante, pero que sea distinta de cero, ¿ya? Si la fuerza aplicada es distinta de cero, esto va a originar automáticamente lo que es un movimiento acelerado. Entonces, si nosotros leemos la palabra que aparece aquí como inercia, en algunos textos indica todo cuerpo permanecerá en estado de inercia, pero estado de inercia puede ser reposo o velocidad constante, a menos que una fuerza o interacción actúe sobre él. O sea, esta famosa ley de inercia lo único que hace es responsabilizar a la fuerza distinta de cero para que un cuerpo acelere, y si la fuerza diera cero es porque está o en reposo o moviéndose con velocidad constante. Pero para la dinámica, velocidad cero o velocidad constante significa sumatoria de fuerza igual a cero. Decir que una fuerza distinta de cero implica un movimiento acelerado, no Profe, significa... ¿Perdón? disculpe, entonces, para poder salir de un movimiento en reposo, se requiere cuando un movimiento está en cero o es un movimiento constante. Claro, es decir, para sacar el cuerpo de la inercia, sacarlo del reposo o sacarlo de la velocidad constante, yo tengo que Ya aplicar una fuerza para que lo Ya. haga acelerar o lo haga desacelerar, ¿ya? Pero para poder generar un MRU, la fuerza resultante tiene que ser distinta de cero. Entonces, en la época de Newton, le decían, oiga, mire, yo tengo esta mesa y en esta mesa tengo este cuerpo, pero este cuerpo que usted está viendo, le tengo que aplicar fuerza para que se mueva con velocidad constante. No le creemos su primera ley. Entonces Newton tuvo que indicar, oye, es la fuerza resultante sobre el cuerpo. Porque si yo aplico una fuerza con el dedo, además queda presente la fuerza que ejerce la mesa sobre la parte inferior del cuerpo. Tal que cuando la fuerza que yo aplico es igual a la fuerza de roce y tengo fuerza cero, es que el cuerpo se mueve con velocidad constante. Entonces la gente no entendía mucho lo relacionado con esta primera ley y pensaban de que para que el cuerpo se mueva con velocidad constante se le tiene que aplicar una fuerza. Por supuesto, pero la fuerza que aparece aquí es la fuerza resultante, aplicada sobre todo lo que es el cuerpo. Cuando la fuerza que yo aplico es más grande que la fuerza de roce y tengo una resultante distinto de cero, caigo al tiro a la parte de abajo, donde fuerza distinta de cero me origina movimiento acelerado. No es un MRUA. Si la fuerza es constante, va a ser aceleración constante. Pero si la fuerza es variable, como el caso de un resorte o algún otro tipo de fuerza, significa que la aceleración también va a ser variable. Mucha gente confunde la inercia con lo que es la masa. Por ahí alguien dijo, sí, pues que esta cosa cuando uno la suelta, cae por inercia. No, pues cae por la fuerza de gravedad. La inercia es la tendencia de un cuerpo a estar en reposo o con velocidad constante. Por lo tanto, Profe, podemos indicar, dígame. es que me enredé en la parte donde dice que cuando la fuerza, el vector fuerza es igual a cero, o tiene una velocidad en cero o constante, es como un MRU. Y dice cuando el vector fuerza es distinto a cero, es un movimiento acelerado. ¿Cómo sería eso? Pues cuando Claro. es como una fuerza constante. Ya, pues lo que yo quiero indicar con eso es que los cuerpos, si tienen aceleración, es porque la resultante de la fuerza tiene que ser distinto de cero. Todo cuerpo que esté en reposo o se mueva con velocidad constante, la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero. Por lo tanto, si este cuerpo está en reposo, tiene velocidad, o sea, tiene fuerza cero. Pero si esto se está moviendo con velocidad constante, significa que también tiene fuerza igual a cero. Pero alguien decía, sí, pues, si yo para poder moverlo con velocidad constante tengo que estar aplicando una fuerza F. Sí, pues, pero lo que aparece ahí es la resultante.
porque sobre este cuerpo está la fuerza que aplica el lápiz, pero en la parte inferior tengo la fuerza que aplica el plano sobre el cuerpo, que es la fuerza de roce. Cuando la fuerza F sea igual a la fuerza de roce y me genere el movimiento uniforme, la sumatoria de fuerzas totales vale 0. ¿Entiendes, Felipe? Claro, entonces sería como que si un cuerpo tiene una aceleración, el resultante de las fuerzas tiene que ser distinto a 0. Obvio, Y si obvio. tiene por eso, y si tiene una velocidad constante, el resultante de las fuerzas sería 0. 0. Como puede Ya, eso. suceder también que esté en reposo. Si está en reposo, Cuando está no hay con velocidad constante reposado claro, ya. significa que la fuerza tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, lo único que dice la primera ley, que los cuerpos aceleran debido a una fuerza resultante distinta de 0. ¿Ya? Ahora, el hecho de decir todo cuerpo permanecerá en y separar reposo o MRU, a toda esta cosa que estoy acá marcando reposo o MRU se le llama inercia. Todo cuerpo permanecerá en estado de inercia a menos que una fuerza o interacción actúe sobre él y lo haga acelerar. Esa es la idea. Entonces, yo hablaba de que la gente habla mal y dice, sí, pues si tengo este cuerpo y lo suelto, cae por inercia. No, pues cae por la fuerza de gravedad. La inercia no es masa, porque mucha gente dice, sí, pues que cuesta mover el camión porque tiene mucha inercia. O sea, de alguna forma, el camión tiene mucha tendencia a estar en reposo y para sacarlo del reposo hay que aplicar una fuerza relativamente grande para que lo haga acelerar y cambiar su estado de movimiento. Si hay un camión que se mueve con velocidad constante y tiene inercia de MRU, para detenerlo voy a tener que aplicar una fuerza considerable para poder bajar su estado de movimiento porque tiene una masa grande, ¿se fija? Pero no es que la inercia sea sinónimo de masa, ¿ya? Sino que es el reposo o el movimiento rectilíneo uniforme que se tilda con la palabra inercia. Y es por eso que se le llama la famosa ley de inercia. ¿Ya? Profe, Dígame. buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas. Quería preguntar sobre lo mismo que el compañero, solo que no me queda claro por qué en el MRU, o sea, fuerza igual 0, sumatoria de fuerza igual 0, tengo una velocidad que puede ser 0 o está en reposo, una velocidad que es distinta a 0 que sería constante, sin acelerar. Pero si la velocidad existe, quiere decir que las fuerzas sumatorias no debiesen ser 0 porque hay una velocidad que existe, que es constante. Ya, pues, es que la Eso es velocidad lo no que tiene me nada desgaste. que ver con la aceleración. Mira, pon atención en lo que yo voy a decir. Ya. Yo tengo un plano, ¿no es cierto?, sin roce, y tengo este cuerpo encima, ¿ya? ¿Ya? Si no tiene roce, yo le doy un leve impulso, lo toco, y esto va a quedar moviéndose con velocidad constante. No requiere ninguna fuerza, porque el Ah, peso anula la normal y esta cosa se mueve, ¿no es cierto?, siempre indefinidamente en un movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, si esta cosa va como un impulso. desacelerando, es porque existe una fuerza de roce en el contacto y por lo tanto lo está haciendo desacelerar. Entonces, Entiendo, ya entendí. piensa tú que en este plano tenga roce, es áspero, y yo voy a colocar este cuerpo encima y lo quiero mover. Claro, para poder moverlo con velocidad constante, habiendo roce, le tengo que aplicar una fuerza, pero la fuerza resultante sobre este cuerpo es la fuerza que yo aplico hacia la derecha, pero también el piso sobre la parte inferior hay una fuerza opuesta, donde las fuerzas se anulan y por lo tanto tengo fuerza 0 en la resultante, donde el cuerpo se mueve con velocidad constante. Si yo aplico una fuerza grande que supere a la fuerza de roce, voy a tener una resultante hacia la derecha que me va a permitir que este cuerpo acelere con una fuerza resultante F menos la fuerza de roce. Ya entendí. Entonces, eso es lo que no entendía la gente. Que sí, pues necesito una fuerza para que esto se pueda mover con velocidad constante habiendo roce. Pero esta fuerza 0 se refiere a la resultante aplicada sobre todo el cuerpo. Si sobre todo el cuerpo hay una resultante que es distinta de 0, esa fuerza distinta de 0 hace como responsable lo que es el movimiento acelerado. Sí, no. Para la dinámica no existe diferencia entre el reposo y el MRU.
son dos condiciones que indican fuerza cero, y por tal motivo significa, ¿no es cierto?, un solo estado de movimiento que se le llama la palabra inercia. ¿Te fijas? Sí. Entonces, sigamos con esto porque no es la primera vez que nos vamos a topar con esta ley de inercia. Pero es Ese una ley cualitativa que le expresa en palabras lo que está pasando, ¿no es cierto?, con respecto al estado de movimiento de lo que son los cuerpos. Entonces, a Newton le dijeron, bueno, pero es lo mismo sacar de inercia de MRU a un camión o a una bicicleta. Entonces, por ahí, ¿no es cierto?, ¿de qué depende? Bueno, dependerá de lo que es la masa. Y para poder justificar, ¿no es cierto?, de forma cuantitativa de qué depende la aceleración, debido a qué variable, es que Newton tuvo que idear su segunda ley, que corresponde a lo que hoy en día se llama la famosa segunda ley de Newton. Newton pudo verificar experimentalmente que para poder acelerar un cuerpo se requiere una fuerza, pero de por medio juegan estas tres cantidades físicas, que es la masa, m, la fuerza, F, y lo que es la aceleración, A. Y fue Newton el que pudo averiguar y convencer a la comunidad de que la aceleración adquirida por un cuerpo era directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a lo que es la masa. Por lo tanto, cuando uno tiene esta masa y yo tengo un plano, ¿no es cierto?, sin roce, y yo estoy aplicando una fuerza sobre este cuerpo va a acelerar. Pero Newton demostró que si la fuerza aumenta al doble, la aceleración aumenta al doble. Si la fuerza aumenta al triple, la aceleración aumenta al triple. Si la fuerza se reduce a la tercera parte, la aceleración se reduce a la tercera parte. Si la masa se divide a la mitad, para la misma fuerza, la aceleración aumenta al doble. Si la masa disminuye a la cuarta parte, significa que la aceleración se cuadriplica, ya aumenta en 4 veces. Si la masa aumenta al doble, la aceleración para la misma fuerza va a disminuir a la mitad. Por lo tanto, es por eso que se llama una ley experimental, donde la potencia del F está elevado a 1, la masa acá abajo está elevado a 1, y decimos que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a lo que es la masa. Así está bien escrita la segunda ley. La aceleración adquirida sobre una masa m es directamente proporcional a su fuerza aplicada, pero inversamente proporcional a la masa. Pero en la época de Newton, como esto se escribía a través de texto, imprenta y qué sé yo, como era complicado hacer este cociente, es que a partir de la época de Newton, esta masa se pasó para arriba y la gente conoce la segunda ley como F igual M por A. Pero cuidado con esto. No es que en una olla yo eche la masa, la aceleración, lo revuelva y obtenga la fuerza, sino que la aceleración es el resultado donde los ingredientes es la fuerza y lo que es la masa. Matemáticamente no hay ningún problema que la masa la pase para arriba y que el F sea igual a M por A, ¿se fija? Pero la segunda ley escrita correctamente es que el A tiene que ser igual a F partido por M. Y esto está demostrado experimentalmente haciendo los cálculos respectivos para que si esto aumenta al doble la fuerza, la aceleración va al doble. Si la fuerza se reduce a la tercera parte, la aceleración se reduce a la tercera parte, pero inversamente proporcional a la masa. La masa aumenta al doble, la aceleración a la mitad. Esto se reduce a la cuarta parte, la aceleración aumenta en 4 veces. En ese sentido, de forma experimental. Y aquí no hay unidades. Las unidades se escogen y se inventan en honor a Newton, donde la fuerza en el sistema internacional se escogió, se inventó, se adaptó, que correspondiera a un Newton para representar que la fuerza aplicada a 1 kilogramo, esa masa adquiriera una aceleración de 1 metro partido por segundo al cuadrado. Entonces, si esta masa es de 1 kilogramo
y se midió que estaba acelerando a 1 metro segundo cuadrado, es con un marcador de fuerza, un newtómetro, que es un tubito con un resorte, ¿no es cierto?, que cuando yo lo estiro, me impulsa la masa hacia la derecha, que cuando se percibió que eso fuera igual a 1 metro segundo cuadrado, en el instrumento se le colocó ahí el valor de 1 newton. Por lo tanto, es por eso que se escoge que 1 newton va a ser la fuerza unidad que aplicada a 1 kilogramo produzca que la aceleración sea de 1 metro partido por segundo al cuadrado. ¿Ya? No sé si Profesor, acaso entiende la idea de lo que yo estoy diciendo de escoger lo que es la unidad. profesor, Dígame. tengo dos dudas. Sí. Una con respecto, la ley de Newton no tiene que considerar la fuerza de roce, solamente es como que estuviera ejerciendo una fuerza normal, ¿cierto? No, nada que ver, po. La fuerza puede ser una fuerza variable, una fuerza constante, el peso, la normal, la tensión en el cable, la fuerza de roce, lo que sea, ¿ya? Pero esa Ya. fuerza F que aparece ahí, repito, es la resultante de toda la fuerza. Porque Ya, perfecto. cada fuerza aplicada sobre este cuerpo, F1, F2, F3, F4, F5, F6, me va a producir una sub 1, una sub 2, una sub 3, una sub 4, una sub 5, una sub 6. Por lo tanto, la fuerza como es vectorial, sacamos la resultante y le igualamos a la aceleración resultante. Y si la fuerza resultante me queda para allá, el cuerpo no puede acelerar para el otro lado, tiene que acelerar en el sentido de la fuerza resultante. Ok, y la segunda duda que tengo, la ¿Ya? aceleración, ahí dice que es un vector. Sí, pues. Yo tenía entendido que la aceleración es la magnitud de la velocidad, ¿o no? No, ti- ¿cómo la no aceleración tiene es la magnitud? ¿La rapidez es la magnitud de la la rapidez, sí. Sí, O sea, tiene un sentido y tiene una dirección al ser una claro. aceleración, ¿o no? Ya. Mide cierto escalar 8 newton, pero esos 8 newton puede estar aplicado en la vertical, por ejemplo, o para arriba o para abajo. Por eso la dirección es la vertical y el sentido es para arriba o es para abajo. Yo puedo decir Ya. que la fuerza está orientada a 30 grados con la horizontal, pero el sentido va para arriba o bien va para abajo. Va Por para eso abajo. es un vector. ¿Ya? Ya, Mira, me perfecto. acordé de algo, deme un minuto, acaso encuentro algo que tengo en una mesita ahí para mostrarle. Vengo al tiro. ¿Alguien puede ver en la pantalla completa, que no se me ve bien a mí, la aceleración igual está en 1 metro partido segundo al cuadrado? Lo subo un poquito más, 1 metro partido por segundo al cuadrado. ¿Eso? Sí, porfa, ¿Está ahí? profe. Ya. Sí, gracias. Bueno, lo que yo le decía, ¿no es cierto? Que yo por ahí alguna vez compré un llavero que me acordé, que se me salió un, ¿cómo se llama? Un tornillito que tiene esto, pero yo no sé acaso usted ha visto estos marcadores de fuerza que de repente cuando en la calle venden palta, tomate, no sé, y le cuelgan la bolsa en esta cosita, y aquí le marca en una escala, ¿ya? Adentro tiene un resorte, de manera tal que si este cuerpo que está acá, yo lo agarro, ¿no es cierto?, con esta punta que tiene aquí, y le doy un tirón, cuando la fuerza que me está aplicando esto me origine que esto acelere a 1 metro segundo cuadrado, colocamos acá en esta escala, no sé acaso se alcanza a ver más o menos por ahí, que hay como una marcación, una graduación, le colocamos el valor de 1 newton. Por lo tanto, es por eso que se escogió que 1 newton fuera la fuerza que aplicada a 1 kilogramo produjera una aceleración de 1 metro partido por segundo al cuadrado. Y se demostró de forma experimental que si yo la parto por la mitad, 1 newton aplicado a medio kilo, a 0,5 kilogramos, ¿qué aceleración produce? 1 newton aplicado a medio kilo, a la mitad de la masa, ¿qué aceleración produce? Doble. 2 metros segundo cuadrado. Y si en este marcador de fuerza, que aquí tengo el 1, le aplico 2 newton a 1 kilogramo, me va a producir 2 metros partido por segundo al cuadrado. Y si 2 newton lo aplico a medio kilo, ¿qué aceleración va a producir? ¿Cuánto? 2 newton aplicado a medio kilo. 4 metros sobre segundo cuadrado. 4 metros partido por segundo al cuadrado. En ese sentido, está demostrado que
la relación A igual F elevado a 1 partido por M elevado a 1 se comprueba de forma experimental. ¿Se fija? Entonces, también se podría haber inventado que un newton es la fuerza aplicada a 10 kilogramos para que la aceleración adquirida sea 0,1 metro segundo cuadrado. Sí, pues 10 por 0,1 también me da 1. 5 kilogramos por 0,2 metros segundo cuadrado también me da 1. Pero se escoge que 1 por 1 sea igual a 1. Pero esto pudiera no tener unidad, sino que para una fuerza unidad, cuando la aumento al doble, al triple, la aceleración aumenta al doble, al triple. Cuando la masa unidad, la que sea, 1 kilo de azúcar, una bolsa con arena sin saber qué masa tiene, cuando yo divido la bolsa a la mitad, ¿no es cierto?, la aceleración aumenta al doble. Cuando la bolsa la divido en 4 partes iguales y tomo la cuarta parte, la aceleración aumenta 4 veces. Por lo tanto, el tema de las unidades han sido solamente escogidas en lo que es honor a Newton, a la manera, ¿no es cierto?, de poder interpretar, ¿no es cierto?, la relación A igual a F partido por M. Bueno, en el sistema CGS, la unidad de fuerza se escoge a que sea la dina, donde una dina se utiliza para representar la fuerza, que aplicada sobre 1 gramo va a producir que la aceleración sea de 1 centímetro partido por segundo al cuadrado. ¿Ya? Nuevamente se escoge. 1 gramo son 10 elevado a la menos 3 kilogramos, y 1 centímetro 10 elevado a la menos 2 metros. Y de ahí queda que 10 elevado a la menos 3 por 10 elevado a la menos 2, una dina son 10 elevado a la menos 5 newton. Pero, dado que nosotros y el mismo Serway trabaja con el sistema internacional, hoy a lo mejor muchos de ustedes la dina ni siquiera la habían escuchado hablar y por lo tanto nos referimos a fuerza correspondiente a lo que serían, lo que son los newtons. ¿Ya? Y la otra unidad de fuerza que se inventó por el año 1120, ya en honor al rey Luis XIV, ¿no es cierto?, era lo del sistema inglés de lo que era la libra, ¿ya? Yo alguna vez cuando estábamos en una introducción dije que el rey, cuando invitó a la milla, a la playa, ya agarró una piedra, esta cosa que está acá, y le dijo: Milla, en honor a tu signo Libra, establezco que la fuerza que aplica esta piedra sobre tu mano va a ser igual a 1 libra. Y cuando esto se comparó con la unidad patrón de lo que era el kilogramo o el gramo del contenido en agua en una caja de 1 centímetro de lado, quedó de que esa masa eran 453, algo gramos, 0,454 aproximado kilogramos, ¿ya? Y 0,454 por 9,8, la libra tiene un equivalente a fuerza, unidad del sistema internacional, de 4,449 newton. Yo lo único que quiero indicar que el newton en la libra se escoge de la relación F igual a M por A o A igual a F partido por M. Pero la libra fue inventada como el peso de una determinada masa al nivel del mar, donde el G vale 9,8. Hoy en día, las fuerzas se miden en newton, en dina o en libra, pero el sistema internacional en el año 60 y terminado en el año 74 define que la masa se mide en kilogramos y no la fuerza se determina en kilogramos. Entonces, déjeme hacer una anotación para que quede claro aquí. Profe, entonces sí, ¿cuánto era una dina en newton? Transforma el gramo a kilogramo, 10 elevado a la menos 3 kilogramos. Transforma el centímetro a metro, 1 centímetro 10 elevado a la menos 2 metros, y 10 elevado a la menos 3 por 10 elevado a la menos 2 va a quedar una dina 10 elevado a la menos 5 kilogramos metro segundo cuadrado, que es newton. O sea, una dina 10 elevado a la menos 5 newton. O un newton igual a 10 elevado a más 5 dina, como se quiera ver esta cosa. Pero hay que transformar la unidad del CGS al sistema internacional o lo que es el MKS. Claro, claro. ¿Ya? Entonces, le cuento en historia
de que si usted tiene una masa correspondiente a 1 kilogramo, ya la gente por ahí por el 1920 empezó a decir, si tengo una masa de 1 kilogramo, eso significa que tengo un peso 1 correspondiente a mg, o sea, 1 por 9,8, y esto resulta ser 9,8 newton. ¿Ya? Lo vamos a tirar más acá para que quede como dentro de una misma línea. Después la gente dijo, oye, ¿y si tengo una masa? Pongámosle que esta sea una masa M1. Si tengo una masa M2 que es igual a 2 kilogramos, una masa de 2 kilogramos, ¿dónde quedó esto? Tendría que haberlo pasado para abajo. Ahí. Entonces dejémoslo ahí. Y esto lo paso para abajo. Entonces, pero me quedó el M2 ahí, así que déjeme borrar el M2. Esto era el igual. Ya, 1 kilogramo pesa 9,8 newton. Si tengo una masa M2 correspondiente a 2 kilogramos, significa, ¿no es cierto?, que esta cuestión va a tener, ¿no es cierto?, un peso correspondiente W2 igual a 2 por 9,8 igual 19,6 newton, ¿ya? Y por ejemplo, cuando usted tenga por acá una masa M10 igual a 10 kilogramos, los 10 kilogramos van a tener, ¿no es cierto?, un peso W10 igual a 10 por 9,8 igual a 98 newton. Entonces, alguien por ahí dijo, oiga, la tremenda cuestión, para pasar de masa a peso hay que multiplicar por un factor constante, ¿ya? ¿Y por qué no, no es cierto? Voy a pasar un dibujito acá. ¿Por qué no esto que está aquí, pongámoslo con rojo, decimos que el peso 1 corresponde a 1 kilogramo, pero para no confundir con el kilogramo masa, le colocamos 1 kilogramo con una flechita arriba y hablamos de 1 kilogramo fuerza? Y en vez de estar hablando de un peso de 19,6 newton, ¿por qué no hablamos de 2, ¿no es cierto?, kilogramo fuerza? Por lo tanto, a la abreviación de kilogramo le colocamos una flechita encima, pero se empezó a confundir de que la fuerza o se medía en newton o se medía en kilogramo, y se usaban los mismos kilogramos para lo que es masa. Y por lo tanto, un poquito más, como 10 años después, en vez de hablar de 1 kilogramo fuerza, la gente empezó a hablar de 1 kilopón. No sé, ¿acaso alguien escuchó hablar alguna vez del famoso kp, kilopón? ¿Ya? Por lo tanto, 1 kilopón correspondía al peso de una masa de 1 kilogramo, equivalente en el sistema internacional a 9,8 newton. Y 2 kilogramos fuerza correspondía al peso de una masa de 2 kilogramos, o bien 2 kilopón. Bueno, a contar del año 74, cuando se terminó el sistema internacional, toda esta cuestión que está aquí, ¿no es cierto?, la vamos a marcar con otro color, con azul. Chao con el kilogramo masa, kilogramo fuerza, con el kilopón, sino que la fuerza se mide en newton y la masa se mide en lo que es kilogramo. Pero hasta la época de hoy, en la cosa cotidiana, usted dice, oiga, me pesa 1 kilo pan. Claro, si usted dice, me pesa un 9,8 newton de pan, lo van a mirar raro. Y si usted dice, oiga, me pesa 1 kilopón de pan, también van a decir, ¿y este caballero es loco? ¿Qué? ¿Se fija? Entonces, por esta introducción que se hizo de definir kilogramo masa, kilogramo fuerza, y después olvidarse del kilogramo fuerza y hablar de kilopón, es que se fue como echando a perder la unidad, pero el sistema internacional permitió, ¿no es cierto?, de que ya sabéis que más, paren el escándalo. La fuerza se mide en newton y la masa se determina en kilogramos. ¿Por qué digo esto? Porque en fluido está la densidad, que es masa partido por volumen, ¿ya? Y está el peso específico, que es el peso por unidad de volumen. Y por lo tanto, si el peso específico es la densidad por G, y hay un factor igual a 10, y en unidades le colocan kilogramos partido por metro cúbico, los alumnos de mantenimiento que tenían clase conmigo, ¿ya?, tenían un factor de 10 porque el profesor nos había fijado
que cuando hablaban de kilogramos partido por metro cúbico, se refería a kilogramos fuerza y no era la densidad, sino que era el peso específico, ¿ya? El G9,8 para nosotros vale 10 y todas las constantes tenían un factor de 10 porque estaban confundiendo el tema de que se fija 10 newton va 1, por lo tanto hay un factor de 10 que complica porque la gente, ¿no es cierto?, hablaba del famoso kilogramo masa o del kilogramo fuerza. Pero eso yo no le quiero enredar más, sino que chao con esta cuestión y la fuerza se tiene que determinar en lo que es newton y para la masa establecemos la unidad respectiva que corresponde a lo que es el kilogramo. Los gramos para nosotros tampoco interesan porque no vamos a referirnos a la DIN, a lo mejor podemos hablar que la masa nos dio 0,003 kilogramos y eso corresponde a cierta cantidad de gramos para no trabajar con los decimales, pero eso es otra cosa, ¿ya? Entonces, las unidades de fuerza han sido adoptadas de acuerdo a escoger la fuerza en newton, la fuerza en dina, o a definir la fuerza en libras como el peso de una determinada masa al nivel del mar correspondiente al G9,8, ¿ya? Pero como les digo, nos quedamos solamente que la fuerza nosotros la vamos a determinar en newton, y si alguna vez apareciera lo de la libra, bueno, la equivalencia es que una libra son 4,449 newton, pero no vienen de haber escogido arbitrariamente que una libra correspondía a tanto, sino que viene del peso de una determinada masa correspondiente a mg. Es como que tiene otra definición. Esa es la idea en términos de lo que es la libra. ¿Se fijan? Bueno, esta es la famosa segunda ley de Newton, donde le insisto, esta es la forma correcta de establecer la segunda ley, que la aceleración es el resultado de aplicar una fuerza a una determinada masa. Que por tema de ecuación, la masa la puedo pasar multiplicando y me queda m por a igual a f. Pero este f es la sumatoria de fuerza aplicada sobre el cuerpo. Por lo tanto, cuando yo tenga una masa, la voy a aislar y voy a hacer algo que se llama el DCL, diagrama de cuerpo libre. Voy a dibujar todas las fuerzas sobre esa masa, las voy a sumar vectorialmente, pero por receta, según la ley de Newton, la segunda ley, la debo igualar al producto de m por a. Esa es la ley, pues se fija, esa es la forma de poder establecer los convenios asociados para despejar los problemas asociados a lo que es la dinámica, ¿ya? La segunda ley incluye la primera ley, porque si la fuerza vale 0, la aceleración vale 0, y significa velocidad 0 o velocidad constante. Si la fuerza aplicada es distinta de 0, conlleva a que la aceleración tenga que ser distinta de 0. Y la flecha de la dirección y sentido de la fuerza, si es así, es la dirección y sentido del vector aceleración. Es imposible que si la fuerza resultante apunta para allá, el cuerpo acelere para el otro lado, por muy obvio que parezca esta cosa. Si usted se fija, la segunda ley incluye la primera ley, pero la segunda ley, la gracia que tiene, que es cuantitativa, le dicen número lo que está pasando con F, con N y con A. La primera ley es cualitativa, le dicen palabra, fuerza 0, estado de inercia, fuerza distinta de 0, movimiento acelerado. Pero le insisto, en términos de no una de ellas, sino que la resultante de todas las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo. ¿Ya? Bueno, y lo último acá es que la tercera ley también tiene un O que se llama la famosa ley de acción y reacción, donde dentro de las leyes de Newton, lo que más recuerdan los estudiantes, no sé por qué, es la tercera ley o ley de acción y reacción. ¿Qué es lo que le dice esta ley? Que en la naturaleza nunca se ha descubierto una fuerza única. Las fuerzas van en grupos de a dos, van a pares. Si está la fuerza que aplica el dedo sobre la mano, está la fuerza que aplica la mano sobre el dedo de magnitud igual, pero sentido contrario. Yo invento y digo que es una ley de conservación en la cual la fuerza neta vale 0, porque si yo sumo la fuerza que aplica el dedo sobre la mano que va para abajo con la fuerza que aplica la mano sobre el dedo para arriba,
acción y reacción al sumarse, me da una fuerza igual a 0. Usted escoge la que quiera bautizar como acción, pero la otra es la reacción, y es bien simple, usted cambia las palabras. Si un cuerpo A ejerce una fuerza-acción sobre un cuerpo B, ese cuerpo o el cuerpo B reacciona sobre A con una fuerza de magnitud igual, pero sentido contrario. Está la fuerza que aplica, ¿no es cierto?, la Tierra sobre la masa o la masa sobre la Tierra. Está la fuerza que aplica el plano sobre el cuerpo como el cuerpo sobre el plano. Hay que entender de que para toda acción existe lo que es una reacción. Y eso es lo que se conoce como la famosa tercera ley de Newton, que no es tan trivial porque la gente por fórmula confunde la acción con la reacción, pensando por ahí, no sé, en un ejemplo que vamos a ver, que la normal no es nada más que la reacción del peso, cosa que está completamente errónea, ¿ya? Y para recordar que el peso de un cuerpo es la fuerza gravitacional que produce la Tierra sobre una masa y la masa sobre la Tierra, porque las fuerzas van en grupos de a dos, donde nosotros habitualmente nos preocupamos sobre la fuerza sobre una masa como acción, pero la reacción sobre la Tierra la estamos dejando de lado, en la cual la fuerza gravitacional, F, en magnitud, le cambiamos la letra y le llamamos peso, viene de una ley que es una constante G, el producto de las masas partido por el cuadrado de la distancia, donde si yo saco la masa para afuera, el G grande, la masa de la Tierra, el radio de la Tierra, corresponde a la aceleración de gravedad G, y no es que se defina que el peso de un cuerpo es m por g, sino que queda por la ley de gravitación universal que el peso de un cuerpo es la multiplicación de la masa por una constante que se llama aceleración de gravedad, y usted, ¿no es cierto?, al final se aprendió que el peso de un cuerpo no es nada más que m por g. ¿Se fija? En la cual eso es lo que corresponde a las 3 leyes de Newton, haciendo un recordatorio referente a lo que es el peso de un cuerpo. Déjeme terminar esta hojita, que son unas situaciones de la siguiente forma. Bueno, curiosamente, para poder masar un cuerpo, sacar su masa inercial, como se llama, tengo que sacar su masa gravitacional o peso para poder cuánto es la masa. ¿A qué me refiero con esto? Cuando usted tiene una balanza que está en el piso, es decir, en estado de inercia de reposo, o está en un ascensor subiendo, bajando con velocidad constante, en la cual la aceleración también vale 0, usted hace lo que se llama el famoso diagrama de cuerpo libre, que significa aislar la masa y dibujar en su entorno las fuerzas que está sintiendo. Y esto es lo que cuesta al comienzo, de poder imaginarse las fuerzas que siente una masa. Por lo tanto, cuando yo aíslo a la persona de masa m, ¿cuáles son las fuerzas que siente? La fuerza que aplica la Tierra debido a la gravedad que corresponde al peso correspondiente a mg, y está la fuerza que aplica el piso de la balanza sobre sus pies, que como es perpendicular a la superficie se le llama la fuerza normal. O sea, la planta del pie de la persona es como gordita, ¿ya? Pero al colocarse encima, la planta del pie se hunde para arriba. Y es por eso que si yo estoy dibujando la persona, esta es la fuerza que aplica el piso de la balanza sobre los pies, que es una fuerza que actúa para arriba, ¿ya? Disculpe, no se vaya a molestar por lo que yo voy a dibujar aquí, pero si usted es así y se sienta y queda de esta forma, es porque la fuerza que aplica la silla sobre su parte posterior es una fuerza de contacto que actúa de esta forma, pues. Esa es la normal. Si la silla es de esta forma y usted se sienta, la silla queda de esa forma, y por lo tanto, la fuerza que aplica su parte posterior sobre la silla apunta para abajo, que es la normal, y la silla, al dar vuelta a las palabras sobre su parte posterior, actúa hacia arriba. Eso es lo que estoy indicando en relación a esta fuerza de contacto normal. Cuidado con el sentido de la fuerza. Si yo hago el diagrama sobre la persona, los pies están sintiendo la fuerza, ¿no es cierto?, que actúa hacia arriba,
Y hablamos de la fuerza perpendicular, y para no confundir la letra P con el peso, es que se ha adoptado la letra N, pero si usted le quiere colocar X, Z, W, X1, la letra que quiera, pero se ha como hecho costumbre hablar de lo que es la normal. Bueno, la segunda ley de Newton se aplica diciendo, sume todas las fuerzas paralelas al movimiento y iguale la M por A. Las fuerzas que yo tengo es una normal para arriba y el peso para abajo. Para arriba menos para abajo igual a M por A, pero como no hay aceleración, la igualamos a cero. Lo único que me dice que la normal es numéricamente igual a mg. Por lo tanto, cuando yo hago el diagrama sobre... En la cama afuera. Cuando yo hago el diagrama... Cuando yo hago el diagrama sobre el cuerpo de abajo, que sería el piso de la balanza, mucha gente dice, no, pues si el piso de la balanza siente el mg. Mentira, pues siente la normal. ¿Ya? Cuando yo tengo, déjeme dibujar acá, lo que es una persona, ¿ya? Y eso está en presencia de lo que es la gravedad, hay un matrimonio entre la persona con la tierra con la persona, donde esta es el peso que aplica la tierra sobre la masa, y la masa sobre la tierra, que nos he hecho el diagrama sobre la tierra, y aquí está el par acción y reacción, donde yo puedo, ¿no es cierto?, indicar que acción con reacción se anulan. El cuerpo de abajo no tiene por qué sentir el peso, porque si no las fuerzas irían en 3 y van de a 2, solamente de a 2. Si usted entiende que esta normal es la que aplica el piso sobre los pies, dé vuelta a las palabras y trate de ahora ver cuál es la fuerza que aplican los pies sobre el piso que corresponde a la normal. Pero numéricamente la normal es igual a mg. Y la gente confunde pensando que si el peso es la acción, la reacción es la normal. Nada que ver, po, ¿ya? Este peso mg se anula con ese mg y esta normal que está aquí se está anulando con esta normal, donde aquí está el par acción y reacción. N menos n es el par acción y reacción, pero numéricamente la normal es igual a mg. Bueno, cuando usted saca la normal que es igual a mg, a eso se le llama masa gravitacional, que si yo el g lo paso para abajo, despejo la masa, y aquí genera la confusión de que me pesa 1 kilo de pan, me masa 1 kilo de pan. Los químicos hablan bien y dicen, masa el vaso precipitado, pese tal cosa, y cuando hablan de peso son newton, y cuando hablan de masar corresponde a lo que son los kilogramos. Entonces, el contenido sustancia, como usted lo quiera llamar, la masa inercial, la pesa primero y después lo divide por esta constante que es G, y es por eso que confunde el peso con respecto a la masa, que la masa se mide en kilogramos, pero el peso se mide ahí en newton. ¿Ya? Indicar acá para terminar que cuando usted esta balanza con la persona la coloca en un ascensor que va acelerando para arriba, oye, la aguja de la balanza le marca más. Y usted se pregunta, chuta, engordé, pues subí de peso, tengo más masa. No, pues. Lo que sucede es que al tirarlo desde afuera, porque la dinámica funciona desde un sistema inercial, que significa velocidad constante o velocidad cero, en reposo respecto a tierra. Estamos mirando cómo el ascensor va subiendo. Cuando yo hago el diagrama de la persona, son las mismas fuerzas, normal menos mg y mg para abajo, pero debo dibujar el sentido de la aceleración, porque si tengo aceleración para arriba, eso no es gratis, es debido a que la fuerza resultante apunta para arriba, y la normal es más grande que el peso, y es por eso que cuando usted suma la fuerza, la normal menos mg tiene que ser igual a m por a, y la normal aumenta a mg más m por a, y es por eso que la balanza marca más, porque la balanza no marca el peso, marca la fuerza de contacto normal, ¿se fija? Y es por eso que si en el piso usted está descalzo y tiene vidrio o agujas, no sé, o punta, cada vez que el ascensor sube más acelerado, más, ¿no es cierto?, se le incrustan lo que son las puntas,
porque la normal aumenta, po. La normal le tiene que ganar al peso para poder producir lo que es el movimiento acelerado. Si el ascensor ahora está bajando aceleradamente, yo no puedo aumentar el peso mg, que es un valor constante, sino que la normal disminuye para compensar que la aceleración es debida al peso menos la normal, po. Y es por eso que lo que manda es el sentido de la aceleración, al decir que el peso menos la normal tiene que ser m por a, y es por eso que la balanza marcaría menos cuando esto va acelerando hacia abajo, porque la normal está marcando un valor menor que, ¿no es cierto? Entonces hay un peso aparente que es menor que el peso real correspondiente a m por g. ¿Se fija? Entonces la dinámica hay que ordenarla, ¿ya? Hay situaciones en que la normal de arriba corresponde al peso del cuerpo de arriba en el de abajo, pero no necesariamente. Cuando el ascensor está en reposo, sube o baja con velocidad constante, esto es igual a cero, porque la dinámica no distingue entre reposo y MRU, y por lo tanto las fuerzas quedan igualadas a cero. Entonces de aquí en adelante nosotros hablamos de la sumatoria de fuerza paralela a la aceleración. Yo cuando no dibujo la aceleración, no voy a saber cuál es el sentido de la fuerza positiva y la fuerza negativa. Y es por eso que el DCL lo acompaña el sentido de la aceleración para indicar qué fuerza es positiva, qué fuerza es negativa. ¿Ya? Usted en el aula va a encontrar por ahí algunos ejemplos de aplicación del roce, no sabemos nada, y con cuidado, de ahí nos vestimos de pantalón largo y entendemos qué es lo que es la fuerza de roce y cuántos tipos de fuerzas de roce hay, que hay dos. Hay una estática, hay una cinética, de qué depende, pero vamos con calma, es decir, todo lo que nosotros vemos primero es sin roce, significa superficie perfectamente pulida, y después en media hora más hablamos del roce y ahí empezamos a hacer problemas con fuerzas de roce. Pero esto no es una fórmula, es una forma de poder dibujar las fuerzas que siente un cuerpo y hacerlas coherentes en el sentido de que si yo veo que el cuerpo acelera para abajo, la fuerza para abajo tiene que ser más grande que la fuerza de arriba. Eso, pues, chiquillos. Bueno, que tengan una buena semana, que tengan también ahí una semana como corresponde de vacaciones, sin descuidar esta cosa. Yo quería ver, aunque sea el recordatorio de las 3 leyes de Newton, por si alguien quiere empezar a meterse con los ejercicios de F igual M por A, sin roce. Están las pautas de certámenes pasados. Está el Chan de Física General, está el Serway, y por lo tanto trate de plantear o de leer un poquito esto, pero yo quería que usted tuviera algo en el cuerpo para decir, ya, ¿sabéis qué más? Partimos con los contenidos de lo que es la segunda evaluación, ¿ya? Así que, por mi parte, me despido, agradezco el hecho de que hayan ingresado, que les vaya bien en sus clases, y será hasta una próxima oportunidad. Eso, Ya, profe, buenas noches. Ya, O sea, cuídense. gracias. Gusto. Cuídense. Chao, Buenas noches, profe. Igual, Buenas noches. chao.